Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde y para esto los voy a invitar a meditar unos instantes en un momento de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar a mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionados por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a quien guste junto conmigo a que pronunciemos la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Pues bien, con esto queda abierta la reunión del día de hoy. Hoy tenemos un tema, este tema es relacionado al resentimiento y el día de hoy nos acompaña el maestro en ciencias Giovanni Monarres Vázquez, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye desarrollando este tema. Adelante, Giovanni. Muy buenas tardes. Levanten la mano los resentidos. Allá también en línea, los que estén ahí conectados, levanten la mano si son resentidos. Ya bájenla, ya bájenla. No, el resentimiento, fíjense cómo esta experiencia emocional conocida como resentimiento puede trastocar nuestra vida, nuestra salud mental, nuestra tranquilidad. Y lo peor del caso es que podemos vivir durante mucho tiempo naturalizando esa emoción. No sé si alguna vez hayan experimentado esa sensación de, por ejemplo, estar molesto, enojado con alguien que incluso no le hablas y un día uno de los dos rompe esa cadena, rompe ese molde de enojo, de molestia, de daño y se empiezan a hablar de nuevo. Esa sensación de volver a restablecer una relación familiar, laboral, personal, que se perdió en el camino por diversas razones, es una sensación realmente muy liberadora. Si no lo han hecho, los invito a que lo hagan. Piensen en alguien con quien estén molestos, enojados, resentidos, pues, y propónganse romper eh, esa inercia que se ha formado con el tiempo de distanciamiento. Porque esto les digo, pues, cuando sucede en el contexto laboral, pues pudiera ser que sea un tanto, pues, si no aceptable, por lo menos digerible, o en el contexto vecinal, pero que cuando es en el contexto familiar, ahí es donde podemos prestar especial interés. Cuando una situación como el resentimiento se da en el contexto familiar. Hay incluso miembros de una misma familia que no se hablan, no se dirigen la palabra, no se responden los llamados, a veces de ambas partes, a veces solo de una.
Obviamente, ¿quién es la persona la que mantiene el resentimiento? Pues aquella que se autopercibe como la víctima de la situación, quien se autodescribe como la persona dañada por lo que algo o alguien más hizo. Entonces, les digo, estas situaciones pudieran ser hasta cierto punto entendibles en algunos contextos entre personas que tenemos poco contacto. Pero aquí lo triste sería que entre miembros de una familia haya estas condiciones de, pues, de tal vez no dirigirse ni la palabra entre hermanos, a veces los padres a su hijo, a veces su hijo al papá, a la mamá, etcétera, etcétera. Aquí lo que vamos a estar abordando de forma pues muy teórica es esta parte de vencer esa inercia y trasladar esta parte teórica a un ejercicio práctico. ¿Y cuál sería el ejercicio práctico? Pues eso lo va a determinar la vida de cada uno de ustedes, preguntándose contra quién persona, contra cuál estoy experimentando ese sentimiento conocido pues como resentimiento. Todos sabemos a qué nos referimos con el resentimiento. Vamos a ver algunos conceptos aquí generales, pero básicamente tiene que ver con, pues, con esa experiencia negativa de enojo, esa experiencia de, de sentirme dañado, de sentirme ofendido, de sentirme que he sido víctima de una injusticia por parte de alguna persona. Entonces vamos a avanzar y vamos a ver qué concepciones, qué definiciones se nos habla acerca del resentimiento. Aquí se nos dice que es una emoción que surge de la injusticia percibida. Obviamente vamos a partir de eso, percibida. Sí, en efecto, sí hay situaciones en las que son injustas, claramente, y las injusticias por naturaleza desatan en nosotros pues respuestas pues de enojo, de molestia, de frustración, de rechazo, etcétera. Pero muchas de las veces solamente es percibida. Yo lo percibo, lo interpreto, lo decodifico como una injusticia. Y a veces cuando una persona ajena a la situación conoce lo que sucedió en esa situación, se dan cuenta que no hubo tal, que en realidad fue una cuestión de lectura, de percepción de la persona que se siente ofendida. Entonces, en nuestra historia de vida seguramente hemos tenido estas situaciones donde nos sentimos dañados, ofendidos por alguien, por lo que alguien hizo o lo que hicieron con nosotros no fue justo y esa injusticia la convertimos en un enojo que lo canalizamos hacia adentro y lo empezamos a vivir como una experiencia natural, pero en realidad el resentimiento se ve afuera también. Es algo que sucede adentro, lo sentimos, pero las demás personas lo ven por la forma en la que nos conducimos, lo que decimos, lo que hacemos, denuncia nuestra vida emocional. No se puede, pues, vivir como un resentido y pasar desapercibido. El resentido, su conducta, su forma de hablar, su forma de expresarse, todo le denuncia que es una persona que está enojada. A veces decimos en psicología, esta persona está enojada con la vida y con todo mundo y consigo mismo. ¿Y por qué? Porque se ve la forma en la que esa dinámica de relacionarse con los demás que hace ver que está enojada. Y a veces ni ella, esa persona, sabe por qué está enojada. Pero tiene que ver con muchos resentimientos ahí que ha aprendido a ocultarlos, a reprimirlos, a negarlos, a mantenerlos ahí como en el baúl, pero el hedor sale. Es como un cadáver muerto. Por más que lo ocultes, sale el olor. Así es también el resentimiento, esa emoción que podemos, pues, digamos, de alguna manera, pues, negarla, pero que está presente. Entonces, comprender de dónde viene el resentimiento, qué me lo provocó, pues va a constituir
la manera en la que voy a poder resolver, lo que voy a poder, pues, darle frente. Pero empezamos con eso. Yo les decía al principio, levante la mano a ver los resentidos. Pues no es común que un resentido diga yo estoy resentido, porque en realidad la persona resentida piensa que ese sentimiento es legítimo. Sí hay razones para sentirlo, pero bueno, vamos a ir viendo que mucho de eso que siente tiene que ver más con lo que interpreta, lo que piensa, que con lo que sucedió realmente. Siguiente, por favor. Características del resentimiento. Se caracteriza por la acumulación de rencor y frustración, lo que puede llevar a una actitud defensiva y a la hostilidad hacia otros. No dice aquí hacia la persona que cometió la situación, sino que en realidad cuando una persona vive ese estado de rencor, de enojo, lo expresa hacia los demás, indistintamente que estén relacionados al evento que causó originalmente ese resentimiento. ¿Por qué? Porque precisamente se manifiesta a través de comportamientos hostiles, intolerantes, eh, constantemente sobrereaccionan a cualquier situación por mínima que sea, es suficiente para un detonador, son personas que solemos verlas muy explosivas, que a la menor provocación sobrereaccionan. Y decimos, alguien, pues en su sano juicio, vamos a llamarlo, que él tenga cerca, le puede decir, hey, tranquilo o tranquila, no es para tanto. Y sí es cierto, no es para tanto de eso que está pasando en ese momento, pero para esa persona sí es muchísimo. ¿Por qué? Porque en realidad está cargando con una experiencia emocional interna muy desgastante, que cualquier cosita, es decir, en un baúl de pólvora, cualquier chispa es suficiente para generar una explosión. Entonces, si vemos por la calle esas personas que van peleando con todo mundo, que van gritando, que van insultando, y hay quien llega incluso pues obviamente pues a límites criminales, ¿verdad? De portar armas y accionarlas en contra de la persona que los molestó o que los sacó de onda o que los hizo enojar. Pero en realidad son válvulas de escape. Esos episodios violentos, momentáneos, son válvulas de escape de toda una vida acumulada de mucho enojo, mucho resentimiento. Las personas iracundas es muy común que hayan tenido una crianza violenta. Las personas que son muy enojonas, que sobrereaccionan a cualquier cosa, suelen provenir de hogares donde hubo maltrato, donde hubo abuso, donde hubo golpes, abandono, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que la manera en que los pequeños y ya como adolescentes están procesando todo ese rechazo o todo ese maltrato, no lo canalizan en ese momento hacia la persona que está ejerciendo el maltrato, sino siendo adultos lo suelen canalizar hacia otras personas de su entorno. Entonces, una de las características comunes de una persona resentida es que está constantemente, o por lo menos en situaciones insignificantes, sobre reaccionando, manifestando rencor, manifestando enojo, manifestando inconformidad, por mínima que sea la cosa. ¿Cómo afecta esto a nuestra salud mental? Pues no hay forma de estar en paz. Digamos que aquí simbolizamos nuestra salud mental como un estado de tranquilidad, de paz, de armonía, donde me siento pues contento, satisfecho, tranquilo. No se puede estar en ese estado cargando con una lápida que me está aplastando que se llama resentimiento. Claro que afecta a nuestra salud mental, genera ansiedad, genera depresión, genera insomnio, genera dolores musculares, genera una serie de condiciones físicas que se expresan de una o de otra manera, pero que básicamente
se van a expresar a través de las formas en las que me relaciono con los demás. Gritos, enojos, molestias, inconformidades, nada me parece, con todo reniego. ¿Conocen personas así? ¿O ustedes son personas así? Que cualquier cosita, dice el dicho coloquial, parecen cerillos. Bien rápido se prenden, a la nada, con cualquier cosita se enojan, se molestan, sobre reaccionan. Por supuesto que una persona que constantemente está expresando toda esa neurosis, pues claramente eso nos habla de que proviene de todo un historial conformado por muchas situaciones en las que se percibió víctima, en las que se percibió como una persona abusada, una persona humillada, una persona injuriada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la manera en la que vuelven a reproducir eso es a través del enojo, del rencor, de la agresividad, de la violencia, pero no hay violencia que sane el resentimiento. Sería tanto como querer apagar el fuego con gasolina. No se puede apagar el fuego con gasolina. Es decir, si al fuego le echo más combustible, más fuego habrá. Y lo mismo sucede. La persona resentida, que está enojada, que está molesta, tiende a ser violenta, tiende a ser pues corajuda, pues. Grita, reniega, ofende, pero eso no sana el resentimiento. Al contrario, lo perpetúa. Entonces, la única manera en la que podemos vencer el resentimiento es lo que vamos a ver hoy. Y posiblemente no te guste si eres resentido. Vas a decir, no, así estoy bien, prefiero seguir siendo resentido antes que hacer eso. Bueno, entonces pues prepárate para morir pronto, porque las emociones mal gestionadas van a generar problemas serios en nuestra salud, problemas cardiovasculares, problemas que tienen que ver con nuestro sistema circulatorio, ahí andan con una hipertensión que no pueden con ella, andan con miles de condiciones físicas, pero se niegan a soltar el metal que los está quemando, y ese metal se llama resentimiento. Siguiente, por favor. Las causas del resentimiento pueden incluir traumas pasados, desilusiones en relaciones personales o profesionales y expectativas no cumplidas. Identificar estas causas es el primer paso para superar el resentimiento y avanzar a la sanación emocional. Cuando decimos esta parte de sanación emocional, es porque una persona resentida está enferma emocionalmente. Una persona resentida, así sea con una persona nomás, no, yo soy una persona muy bien, nomás estoy resentido con X persona, aunque sea una sola persona. Una persona resentida está emocionalmente enferma. Entonces, la única manera de sanar emocionalmente, pues como aquí se nos está planteando, el primer paso es, pues, descifrar de dónde viene. ¿De dónde viene este enojo? ¿Quién me hizo enojar? Luego decimos, a ver, ¿quién te hizo enojar? ¿Y qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y ya empieza uno pues a remembrar tal vez un poco nuestra vida pasada, las situaciones que hemos tenido, y empezamos a pensar en lo que nos hizo alguien. Y bueno, identificar por lo menos ese hecho, esos eventos, ese conjunto de situaciones, o tal vez un solo evento traumático, pero identificarlo ya es como vamos a decirlo, pues la mitad del camino, porque a veces simplemente cuando son hechos principalmente traumáticos se busca como olvidarlos, ¿sí? Y puede ser que pasen un tanto desapercibidos de la conciencia, pero el hecho de no recordarlos o no tenerlos en mi conciencia no significa que no estén afectando mi vida emocional. Es como olvidarme de la bolsa de basura que está dentro de la casa. El hecho de olvidarme de ella no significa que la peste no va a salir, ¿verdad?
Por supuesto que ahí está, por más que yo me olvide de esa bolsa. Lo mismo sucede con esos eventos, esas situaciones que me generaron dolor y que ya no hice nada. Necesito identificarlas, necesito afrontarlas para saber cómo poder manejarla, pero primero identifico. Para detectar el resentimiento es importante estar atentos a nuestras emociones. Pregúntate si sientes envidia. A ver, ¿cuántos sienten envidia? Si sientes ira o tristeza recurrente. La autorreflexión y el diálogo interno son herramientas clave para identificar estos sentimientos ocultos. Todos estos sentimientos se enferman. La envidia, la ira, el resentimiento, son sentimientos que la persona cuando los vive de forma recurrente, porque todos podemos sentir tristeza, ira o envidia en algún momento, pero cuando hablamos de una condición recurrente, es que es parte, ya la integramos en nuestra forma de ser, ya es parte de nuestra forma de ser y contamina todo lo que hacemos a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, donde sea que andemos, cuando es recurrente, pues se ve en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestro funcionamiento, está presente alguno de estos elementos como es la ira, la tristeza o la envidia. ¿Por qué? Porque están contaminadas todas las áreas, porque no he atendido la causa principal, lo que originó todo eso y por lo tanto, pues sigue creciendo como esa llamada bola de nieve, ¿verdad? Que va creciendo cada vez más conforme va pasando el tiempo. Siguiente, por favor. Causas comunes, expectativas no cumplidas. ¿Quién te falló? ¿Quién crees que te falló? Y les digo esto no porque así sea, pero así se experimenta. No es que así sea, pero así se experimenta como es que alguien me hizo tal cosa, es que alguien me dijo tal cosa, me ofendió, habló de mí, no dijo lo que me prometió mm, y cosas por ese estilo. Las causas pueden ser muchas. Cada quien en nuestra propia historia podemos encontrar una persona que alguna vez consideramos que nos falló o que nos hizo algo o que dijo algo que no era cierto, que era injusto, etcétera, etcétera. Pero las personas, los seres humanos, o por lo menos los seres humanos mental y emocionalmente sanos, suelen avanzar, no se quedan enganchados. Cambio las personas que ya traen un sistema emocional muy débil, muy inestable, cualquier cosa que les pasa lo toman muy a pecho y se quedan ahí anclados a esa situación y la están repitiendo en su mente una y otra vez. Y cada vez que tienen la oportunidad, no la desperdician en contarle a los demás lo que les hicieron, lo que esa persona les hizo o dijo o hizo, etcétera, etcétera. Entonces aquí, por supuesto que es importante, pues, aprender a soltar. ¿Por qué no soltamos lo que nos hace daño? ¿Para qué retener lo que nos daña? Pues un niño de 8 años suelta, no retiene nada que le haga daño, lo suelta. Pero las personas adultas sí tienden a retener lo que les hace daño. Y se manifiesta de muchas maneras y de comportamientos autodestructivos. Uno de los comportamientos autodestructivos más comunes claramente es el consumo de sustancias, las drogas, el alcohol, el tabaco, etcétera, etcétera. Son comportamientos autodestructivos que también son formas en las que operacionaliza ese conflicto emocional que trae dentro. Entonces, sabemos que las conductas autodestructivas en grado, digamos, muy visible, muy obvio, pues son, por ejemplo, los intentos suicidas, la autolesión. Sin embargo, hay comportamientos más sutiles que también hablan de lo mismo, de un caos interno que se manifiesta a través de comportamientos autodestructivos como es, y lo repito, el consumo de sustancias. Entonces,
Si no aprendemos a identificar qué es lo que está pasando con nosotros, lo vamos a resolver. Si teniéndolo claro, muchas veces no se resuelve o la mayor parte del tiempo no se resuelve. No conociéndolo, no entendiéndolo, no identificándolo, pues constituye una traba todavía mucho mayor. Pero vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Siguiente, por favor. Manejo del resentimiento en la superación personal. Como lo hemos visto más de una vez en diferentes aspectos que tiene que ver con nuestro crecimiento emocional, que tiene que ver con nuestra vida emocional, el perdón es como la clave y la llave a muchos cambios en nuestra vida. Realmente, la persona que vive el resentimiento no está dispuesta a perdonar, está dispuesta a sufrir el resentimiento, a sufrir lo caliente que es el resentimiento, está dispuesto a retener el dolor, no a perdonar. ¿Por qué va a perdonar? No, si perdono, se va a ir el dolor, y no, yo no quiero que se vaya el dolor. Aunque parezca una cuestión muy desajustada mentalmente, en realidad es como si ese fuera el diálogo interno real. Yo no estoy dispuesto a soltar el dolor, el sufrimiento, lo retengo. Y te dicen, oye, pero con esta llave podrías dejarlo salir, ese dolor, para que ya no esté dentro ahí. Bueno, el perdón en la metáfora que hablo de la bolsa de basura es como ese carro de la basura, precisamente, que pasa por enfrente de tu casa, no sé, una, dos, tres veces por semana, no lo sé, pero cuando pasa, sacas la basura. Aprovechas para que se la lleve, no la dejas en tu casa, no la quieres en tu casa. Pues el resentimiento es justamente eso, es basura podrida, maloliente, basura que te está contaminando. Y el camión que pasa para querérsela llevar se llama perdón. Entonces dice la persona, no, no, es que yo eso no lo perdono. Lo que me hicieron a mí, no lo perdono. O eso que me hizo fulana o fulano, no. Yo no lo perdono. Yo no los voy a perdonar nunca. Qué esperanzas, jamás. No, es que si supieran lo que me hicieron, no, no, yo jamás. Y empiezan a decirse una y otra y otra y otra y otra vez que ellos nunca van a perdonar. Entonces, ¿por qué sucede esta resistencia al perdón? Porque se han acostumbrado a vivir con el dolor. Han naturalizado el dolor a tal punto que no lo quieren soltar. Los lastima. Por supuesto que los enferma, pero han aprendido a vivir con ese dolor. Y lo único que aquí se nos está llamando es, perdona. Y entonces cuando la persona cuanto más resentida esté, imaginen ustedes estas dos combinaciones. Aquí tenemos el resentimiento y acá tenemos la pobreza emocional. Vamos a ponerla de esa manera. Entonces, estas dos combinaciones son fatales. ¿Por qué? Porque a mayor resentimiento y mayor pobreza emocional, menos sueltan. Se mantiene, se perpetúa a veces hasta por toda la vida. Así se vivan los años que sean sobre esta tierra, toda la vida mantienen ese resentimiento. En cambio, para perdonar se requiere un sistema emocional muy vigoroso, fuerte. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues con la práctica. Hay que hacerlo. ¿Cómo se empieza? Verbalizándolo. Es que no lo siento. Bueno, nadie te está diciendo que tienes que sentirlo. Te estoy diciendo y te estamos diciendo que la manera en la que tú puedes empezar a romper con el resentimiento es verbalizando el perdón. Pero resulta que las personas muy resentidas y con una un pobre sistema emocional no pueden ni verbalizar el perdón. No lo pueden. Simplemente pareciera que les estás pidiendo una cosa imposible. Pero
Aquí de lo que se trata es eso que para ti consideras imposible, te des cuenta que sí es posible. ¿Y cómo lo hacemos posible? Empieza verbalizando el perdón. Que tú te escuches a ti mismo, a ti misma, decir, perdono a fulano de tal, a fulana de tal, por esto que me hizo, o por esta otra cosa que dijo, o por la razón que tú estés herido, estés molesto, estés enojado. Verbaliza el perdón y escúchate a ti mismo diciendo eso. Eso empiezas a romper realmente esas cadenas que te tienen atado a un sentimiento que lo único que está haciéndote es limitarte. Es limitarte. Entonces, aquí no estamos hablando de una cuestión sentimental, estamos hablando de una cuestión mental. No es de lo que sientes. Ay, es que yo no siento perdonar a esa persona. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una cuestión mental, que tú aprendas a romper con la inercia del resentimiento. Y la única manera que lo puedes hacer es verbalizando de forma audible el perdón hacia esa persona que te hizo daño. Y ahí empieza toda una aventura de reconciliación con tu interior. Y dejas de contaminar todas las demás áreas de tu vida. Entonces son muchas cosas, muchas situaciones. A veces simplemente escuchamos cosas como ponte en los zapatos de la otra persona que jamás, y siempre la perspectiva que tenemos es que nosotros fuimos las víctimas y que la otra parte pues son los malos de la película, pues. Y seguramente así es, pero es importante que yo aprenda a reescribir esa historia, a darle un nuevo significado, dejar de victimizarme y a tomar un poco de responsabilidad sobre la situación. La empatía es ese ejercicio emocional de entender, comprender, de ser compasivos pues con la otra persona. Pero ¿cómo voy a ser compasivo con aquella persona que es el causante de mi dolor, que es el causante de que yo esté pasando por esta situación? Pues claro que ser empático en esas situaciones, pues resulta muy difícil para la persona, pero es justamente la medicina. Hablábamos al principio de sanar emocionalmente, pues esa es la medicina, la empatía, el perdón. Pero dirá el resentido, ay, no habrá otra forma, no existe otra forma, otra menos incómoda. Otra forma menos incómoda de superar el resentimiento. Porque yo la verdad, yo no quiero ni perdonar, ni hablarle mucho menos. Y no, hombre, ponerme en el lugar de esa, pero ay, no, hombre, claro que no. Yo no quiero nada de eso. Recéteme otra cosa. O debe haber otra cosa. Pues ahí te vas a quedar esperando. Porque no existe nada nuevo bajo el sol. Sigue siendo lo mismo. Si no perdonas, el que sufre eres tú, no la persona a la que le estés negando el perdón. Digo, no, aquí cuando hablamos de perdón, no es que, ay, voy a ir a tocarle la puerta y ya. Oye, Juan Pérez, vengo a perdonarte. No, empieza por verbalizarlo y ahí te vas a dar cuenta lo grave de tu situación. Si ni siquiera puedes verbalizarlo, si ni siquiera puedes expresarlo verbalmente en la privacidad, donde nadie te está escuchando excepto tú mismo, y ni así lo puedes decir, no, pues entonces estamos hablando de una situación que claramente no estamos, está inmensamente lejos el hacer eso y decir, ¿sabes qué? Vengo a decirte que aquí cierro esto. Tú por acá, yo por acá, te perdono, lo que tú quieras. No, pero ya esa parte estamos hablando que es abismalmente lejana, si ni siquiera soy capaz de expresarlo verbalmente, si ni siquiera soy capaz de escucharme a mí mismo decir que perdono a tal o cual persona por tal o cual razón. Pero esas son las
las llaves para abrir esa puerta a la sanidad emocional. Perdonemos y pongámonos en las sandalias, en los zapatos, en los tenis de la otra persona. Siguiente, por favor. El perdón no significa olvidar. A ver, léalo ahí, compañero. El perdón no significa olvidar, sino liberarse del peso del resentimiento. Practicar el perdón implica reconocer el dolor, pero también decidir soltarlo. Esto puede ser un proceso largo, pero es esencial para la sanación emocional y la libertad personal. Es correcto. Sí. Ah, no se había estado escuchando nada. Ok. Ujú. Sí, esta parte, el otro extremo es esta parte de visualizar que estoy listo para perdonar cuando ya no me acuerdo de lo que me pasó. No, 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 así no funciona la cosa. Primero perdono y ya luego si olvido, eso ya es como la ganancia adicional. Pero verdaderamente el inicio de todo es perdonar, soltar eso que me está lastimando y es aferrarme al dolor de eso que me hicieron o de eso que viví. Lo suelto. Dice aquí que es una vía larga. Bueno, es tan larga como nosotros lo decidamos. Hay muchas maneras de llegar de un punto al otro, ¿verdad? ¿Y cuál es la forma más rápida de llegar a un punto al otro? A lo que te truje chencha, directamente, sin escalas. No dice, ¿cómo va el dicho? ¿Para qué andar por las ramas si el tronco está muy ancho? Así dice. ¿Sí, o no? Ah, nadie sabe ahora de dichos. Bueno, está bien. Eh, ac- Partamos de esto siempre, mantengamos esta mentalidad de cambio siempre. Somos seres humanos que también hemos dañado, que también hemos ofendido, que también hemos hecho enojar, que también hemos fallado, que también hemos mentido. Entonces no nos pongamos en esa posición de víctimas. Es que yo nunca voy a perdonar a esa persona porque me hizo esto. Sí, sí está bien. Nadie está demeritando la situación y está diciendo que es inválido eso que sientes. Lo inválido es que te mantengas aferrado al dolor, al enojo, a la rabia, al rencor de eso, a esa historia que te cuentas para mantener el dolor y el sufrimiento. Ser empático es reconocer que también nosotros, tal vez no con esa misma persona, pero con otras personas y de otras maneras, pues también hemos mentido, hemos fallado, hemos herido, hemos incomodado, hemos ofendido y hecho sentir mal a alguien. A no ser que ustedes no. Siguiente. Aumento de la ansiedad y la depresión. ¿Quién quiere más depresión? ¿Quién quiere más ansiedad? No, yo lo que quiero es ya no tener ansiedad porque esto, bueno, pues revisa ahí tus resentimientos ocultos. Decía por ahí, sentimientos ocultos. El que estén ocultos no significa que no estén afectando. Ocultos o manifiestos, el problema ahí está. Y este problema se manifiesta de muchas maneras a través de cuestiones de salud mental, como lo hemos venido diciendo, como es la depresión o la ansiedad. Las personas deprimidas es muy probable que tengan ahí un conjunto de resentimientos no resueltos. Las personas ansiosas muy probable tienen un conjunto de resentimientos no resueltos. Los problemas de salud mental están ligados pues a problemas emocionales no resueltos.
Entonces las dificultades en las relaciones con otras personas, el aislamiento social, todo esto se manifiesta de esa manera. ¿Por qué? Porque como estoy enojado, estoy molesto, estoy resentido, no quiero saber de nada ni de nadie. Entonces a veces hasta autodecreto un aislamiento social, no quiero saber de nadie. No me importa nadie, no quiero hablar con nadie. Es muy similar a la depresión. La persona deprimida no quiere hablar con nadie, ¿verdad? Entonces, las personas resentidas sucede exactamente así. Hay estos aspectos que se manifiestan de maneras muy claras, como es la depresión y la ansiedad. Siguiente, por favor. Fomentar la empatía es clave para superar el resentimiento. Intentar ver las situaciones desde la perspectiva de la otra persona. Esto no solo ayuda a entender sus acciones, sino que también facilita el perdón y la reconciliación. La reconciliación. ¿Con quién necesitas reconciliarte? ¿Con nadie? Ah, pues te felicito. Pero piensa, ¿con quién necesito reconciliarme? Y haz una lista. A ver. No asuman ese papel de yo no los necesito. No, aquí no estamos hablando que necesitas a esas personas. Estamos hablando que necesitas perdonar a esas personas. Entonces dices tú, no, pues yo antes sí tenía cierta situación y yo por supuesto que ya no, porque me falló, lo que sea. Entonces, cuando hablamos de reconciliación, les suena casi perturbador al rencoroso. O sea, ¿cómo me pides que me reconcilie? Claro que no. ¿Yo para qué quiero a estas personas? No las necesito. Y entonces empiezan a canalizar todo ese enojo a la idea de que cómo voy a volver a... No, es que nadie está hablando de eso. Cuando hablamos de una reconciliación, obviamente en los casos en los que proceda, qué bueno es así, pero en realidad esa reconciliación, estamos hablando de una reconciliación que tiene que ver con esto, que tiene que ver con esto. Una reconciliación donde ya suelto el enojo, no estoy dispuesto a mantener la ira, el desprecio hacia esa persona o esas personas, sino que me reconcilio. Esa reconciliación no es otra cosa más que ese respiro de cuando descansas, cuando sueltas algo, algo que te está atormentando. Entonces, recuerden, cuando encuentren a esa persona, tal vez sea la oportunidad que estás teniendo para cerrar algo, cerrarlo bien. Y pues dicen por ahí, dicen, no, es que, bueno, no voy a decir dichos porque nomás aquí el único que sabe dichos soy yo, pero básicamente tiene que ver con el que, estoy como el Chapulín Colorado con los dichos, pero el que, si quieres cargar con tus cargas, pues cárgalas, pero no te quejes, pues. No esperes estar bien, no esperes descansar con una lápida que te está aplastando. No hay una forma de buscar cómo hacer para que esta lápida no me canse tanto. No, aquí la única opción es o la cargas o la sueltas. Dime tú, ¿qué decides? ¿Soltar esa lápida de resentimiento o seguir cargándola por otros tantos años más? Siguiente. Estrés crónico, problemas del sueño, deterioro del sistema inmunológico. Pero ¿cómo el resentimiento va a afectar mi salud física? Sí, el resentimiento afecta la salud física. La capacidad que tiene el cuerpo de afrontar las enfermedades, las infecciones, pues están desgastadas atendiendo los problemas emocionales internos y los desgastes físicos que ocasionan esos problemas emocionales no resueltos. Entonces, de tal manera que cuando llegan las enfermedades, los virus, los bichos que provienen del exterior,
pues está debilitado el sistema inmunológico y fácilmente se enferman, porque la energía está siendo canalizada y desperdiciada por otros medios. Entonces, claramente, una persona con resentimiento vive estrés y el estrés produce enfermedades. Siguiente, por favor. Identificación de las raíces del resentimiento. Hay que reflexionar sobre las experiencias pasadas, reconocer emociones negativas y examinar las expectativas no cumplidas. Pues, todos tenemos esto, por supuesto que sí, vamos a encontrar en nuestra historia de vida, pues, expectativas que no fueron cumplidas, sí, pero nadie tenía la obligación de satisfacer nuestras expectativas. ¿Por qué responsabilizamos a la otra persona al decir que la otra persona no satisfizo mis expectativas? Estoy responsabilizando a la otra persona. Pero ¿quién me dijo a mí que la otra persona tenía la obligación de satisfacer mis expectativas? No, ninguna persona tiene la obligación de satisfacer nuestras expectativas. Quien pone las expectativas somos nosotros. Y si esas expectativas no se cumplieron, pues hagámonos responsables de que pusimos expectativas más altas. Pero igual manera y de la misma manera, también nosotros seguramente hemos defraudado las expectativas de alguien más. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos restaurar, vamos a llamarlas, las relaciones afectivas, las relaciones afectadas, perdón? Escucha activa, que la escucha activa es una forma de detenerme sin mis juicios, sin mis ideas, sin mi todo, y realmente a veces esos conflictos se solucionan con solo escuchar a la otra persona. En un conflicto, ¿cómo vemos a las personas? O sea, arrebatándose la palabra, discutiendo, alegando. Y a veces esos conflictos simplemente se terminan cuando una de esas personas decide simplemente escuchar. Entonces, la escucha activa, pues tiene que ver con ese remedio pues de obviamente permitir que la otra persona tenga la oportunidad de hablar de sus reclamos, de sus inconvenientes, de sus quejas. Y a veces el solo hecho de escuchar es suficiente. Y no producimos el resentimiento en la otra persona. La expresión asertiva que tiene que ver siempre, ya escucho a la persona, ahora yo expreso también con palabras, pues como la expresión lo dice, de forma asertiva, acertada, correcta, sana, equilibrada. También yo expreso lo que considero es mi punto de vista, pero lo hago siempre con esa actitud, pues, mesurada, controlada, equilibrada. Escucho, espero a que la otra persona diga lo que tiene que decir y luego expreso mis palabras y a esto, pues, finalmente es una forma de establecer límites. Los límites es hasta dónde estoy dispuesto, pues, pero todo empieza con esa disposición de los seres humanos a escuchar. ¿Una persona enojada, iracunda, escucha? No, no quiere escuchar nada. Está enojada, está iracunda, está desajustada. Bueno, si la otra persona tiene un poco más de salud mental, vas a ver que escuchándola va a ser suficiente para que vaya bajando, vaya bajando. Y ya que baje, entonces sí, yo de forma asertiva doy mi punto de vista. Pero si los dos nos ponemos en la misma situación de ira, pues no, eso no solamente no va a solucionar nada, sino que va a empeorar las cosas. Siguiente, por favor. Buscar apoyo cuando sea necesario. ¿Y cuando es necesario? Pues cuando no puedas hacer estas sencillas acciones como hablar de lo que te duele, verbalizar el perdón hacia otra persona,
reconciliarte con una persona que estés enojado, molesto. Si no puedes hacer esas sencillas cosas, pues sí, busca apoyo, busca ayuda. De lo contrario, pues va a permanecer el dolor y el sufrimiento de forma in- interminable. Es correcto. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Pero la conclusión es esta. Perdona a quien tengas que perdonar. Reconcíliate con quien tengas que reconciliarte. Habla de tu dolor. No lo calles. Háblalo. Habla, escucha. Son ejercicios emocionales que si no empezamos con lo más básico, no vamos a poder hacer lo más importante. Empecemos con estos sencillos pasos. Identifica, perdona y sigue adelante. Muchas gracias. Giovanni, muy bueno el tema el día de hoy. Esta parte de resentimiento, de estar sobrepensando, resentir las emociones. Pero aquí, por ejemplo, muchas veces las personas tienes un resentimiento en tu vida con alguien, ¿no? Pero cuando no hay interés en las ambas partes de, de llegar a un acuerdo o simplemente de arreglar algo, ahí qué procede, qué hay que hacer. Ir a consulta a los dos. Miren, el cambio empieza por uno. Normalmente el conflicto también empieza por una de las partes. Entonces, la solución a esos problemas de relación siempre empiezan por una persona. Es raro que los dos se pongan de acuerdo y decir, vamos, no. El cambio se detona con la decisión de una de las partes. Pero ¿cuándo es bien efectivo ese cambio? Cuando el que inicia es la parte ofendida. Es decir, el que inicia el cambio es la parte ofendida, no el agresor. Normalmente, de forma común, pues quien pudiera en algún momento iniciar la posibilidad de reconciliación es el agresor, con el perdóname, mira, que esto y que el otro. Pero el potencial de cambio está cuando inicia la persona que se autopercibe como la víctima, es decir, el que fue herido, pues. Y es el que inicia ese proceso de perdón, ese proceso de reconciliación, está casi garantizado. Recuerden que el perdón y todo esto lo que hemos estado hablando, no es requisito que la otra persona lo reciba, lo quiera o lo espere. No, esto no lo haces por la otra persona, lo haces por ti, porque tú lo necesitas y lo necesitas hacer para estar bien. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Giovanni. Pues ahí está la orientación respecto al tema del día de hoy, resentimiento. Y creo que Giovanni nos dio muchos puntos clave que quien esté o se identifique con esto tiene las herramientas para poder solucionarlo. Pues bien, con esto vamos a dar por terminar la reunión del día de hoy y muchas gracias por su asistencia. Voy a terminarla pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que el hermano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias y muy buenas tardes.